Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos al día de hoy, trayéndoles un tema del área de matemática y el tema a trabajar corresponde a los números decimales. Equivalencias entre números naturales, fracciones decimales y porcentajes. Vamos a ir viendo cada uno de ellos cómo está relacionado uno con el otro. Tenemos la expresión la mitad. Si te hicieras la pregunta la mitad, ¿cómo puedo representar gráficamente esta expresión la mitad? Claro, puede ser la mitad de una pizza, ¿no es cierto? Y si estamos hablando de la mitad de una pizza, podemos expresarlo en porcentaje, podemos expresarlo en fracción decimal y podemos obviamente expresarlo en número decimal. En porcentajes, si el total de todo siempre representa el 100% y si estamos hablando de la mitad, pues vendría a ser el 50%. En el caso de fracción, si estamos hablando de la mitad, pues estaría representado por la fracción 1/2. Y si estamos hablando en términos de número decimal, pues la expresión sería 0,5. Estas tres expresiones, porcentaje y fracción, indican lo mismo. Vamos con otro, mira, tenemos la expresión un cuarto. Y si relacionamos gráficamente con esta imagen de una pizza, si dijésemos un cuarto de pizza, pues sería la mitad de la mitad, ¿no es cierto? Esta parte. Del mismo modo podemos representar por medio de fracción, porcentaje y decimal. En el caso de porcentaje, pues sería la mitad de la mitad, dijimos, ¿no? La mitad de la mitad de 50, 25%. Y en el caso de fracción, pues representado por un cuarto. Y decimal vendría a ser 0,25. Para ambos casos, para los dos decimales, ¿de dónde o cómo obtengo eso? Pues simplemente de la división de la fracción. 1 entre 2 es 0,5. 1 entre 4 es 0,25. De ahí provienen esos decimales. Muy bien, pasamos ahora a la tabla de valores expresados en fracciones, decimales y porcentajes. Tenemos aquí, por ejemplo, mira, la misma situación. El porcentaje ya te lo he colocado, 10, 20 y 30%. Si eso queremos expresarlo, por ejemplo, en fracción, el 10% vendría a ser 10 sobre 100, 10%. Que al momento de simplificar sería un décimo. La fracción final, ¿no es cierto? Sacándole décimo. Y al convertir a decimal, pues simplemente obtendría 0,10. Para el caso del 20% es igual, 20 sobre 100, que simplificando sería un quinto. Y al dividir obtendría 0,20. En el caso del 30%, 30 sobre 100, siempre el porcentaje es sobre 100, ojo. Al simplificar me quedaría 3 sobre 10, que al dividir para convertirlo en fracción 0,30. ¿Listo? En otros casos, similar, 35%, ya no estamos hablando con números que terminan en 0, ¿no es cierto? Ahora en distintos números, 35%. Del mismo modo, 35 sobre 100. Si queremos, simplificamos y vamos a quedarnos con la expresión o fracción 7/20, que al dividir me sale 0,35. 42%, 42 sobre 100. Simplificando, 21 sobre 50 o 21 50avos. Al dividir será 0,42. 68%, 68 sobre 100, simplificando 17/25avos. Al dividir esa fracción, el numerador entre el denominador 0,28. Así puedo expresar estos valores porcentajes en fracción decimal y en número decimal. Los números decimales nacen como consecuencia directa de escribir de forma especial las fracciones decimales, lo que te estaba mencionando. Las unidades decimales resultan de dividir una unidad en 10, 100 o 1000 partes. Vamos a representarlo gráficamente estos números decimales. Esta imagen, esta gráfica representa lo que viene a ser una unidad. ¿Y qué sucede si a esta unidad pues la dividimos en cuántas? Si puedes contar te va a dar 10, en 10 partes iguales. Y de estas 10 pues solamente vamos a tomar una. Y expresada en forma de lo que estamos utilizando pues vendría a corresponder a un décimo. O 1 sobre 10, que es lo igual, ¿no es cierto? Ahora vamos a dividirlo en más partes. Ahora, ¿cuántas hay? En este caso hay 100. De estas 100 vamos a tomar una. ¿Y cómo se vendría a llamar?
pues vendría a llamarse un centésimo, o lo que viene a ser 1 sobre 100. ¿No es cierto? Entonces así expreso en modo de representación gráfica. Partes de un número decimal. El número decimal está compuesto de una parte entera y de una parte decimal. A ver, tenemos aquí, mira. 35, que está a la izquierda de la coma, pues vendría a ser la parte entera. La coma decimal, que obviamente tiene que estar presente para que sea un número decimal. Y lo que está a la derecha de la coma corresponde a la parte decimal. A ver, ¿podemos ubicarlos en la recta numérica? Claro que sí. Ya, comenzamos con las numeraciones de acá, de 1, 2, 3. ¿Correcto? Muy bien. Y te voy a pedir que coloques ahí qué números decimales corresponden en esos espacios en blanco. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Se supone que entre el número 1 y el número 2 están precisamente los números decimales. Y el primero, la primera línea correspondería a lo que es 1, como es decimal, coma 1. 1,2. Y el que corresponde siguiendo es 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 1,9 y vendría a ser el 1,10, ¿no es cierto? Pero ahora es 2. ¿Listo? De ahí viene lo mismo, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8, 2,9, viene 3, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, 3,7 y 3,8, que es donde hemos llegado. ¿Correcto? Entonces así también puedo ubicar los números decimales en una recta numérica. Pasamos al tablero de valor posicional. Aquí está, mira. Seguramente que ya te has acordado, ¿no? A ver, hemos dicho que el número decimal tiene una parte entera, una coma decimal y una parte decimal. La parte entera, pues aquí están ubicados lo que tú ya conoces, ¿no es cierto? Empezando desde aquí sería centena de millar, decena de millar, unidad de millar, centena, decena, unidad. Todo esto corresponde a la parte entera, que ya seguramente te has acordado. La coma decimal, y a la derecha pues hay valores que hemos aumentado, mira. Seguramente te acordarás, la D minúscula corresponde a la décimo, el centésimo, milésimo, y de repente hasta aquí habrás recordado 10 milésimo. En el caso del siguiente pues vendría a ser 100 milésimo. Una M con doble L, aquí ya empiezan las millonésimos. 10 millonésimo y 100 millonésimo. ¿Para qué me sirve este tablero de valor posicional? Pues justamente para ubicar los números decimales y poder dar lectura a ellos. Y justamente es lo que continúa. Toda lectura o escritura se realiza de izquierda a derecha. De izquierda a derecha. Primero se lee la parte entera y luego la parte decimal, teniendo en presente el valor posicional final. A ver, vamos a ver por ejemplo. Tenemos este número ahí que lo hemos sacado de acá arriba. Es el mismo. Entonces nos dice de izquierda a derecha, empezamos a leer izquierda a derecha. Aquí vendría a ser 48.200. Aquí, para poder seguir leyendo, se agrega la palabra enteros. No te olvides. Enteros, 108. ¿Dónde está terminando? Mira, en la parte de los milésimos. Y ahí está. 48.200 enteros, 108 milésimos. El de abajo, mira, que es el mismo de acá. Empezamos a leer 164 enteros, aquí igual empiezo a leer nuevamente 36.342, ¿dónde está acabando? 100 milésimos. ¿Listo? Entonces así utilizo este tablero de valor posicional para leer y escribir números decimales. Comparación de números decimales. Primero comparamos la parte entera del numeral. Si la parte entera es igual, entonces compara la parte decimal teniendo en cuenta la posición de izquierda a derecha. A ver, comparamos 38,42 con 36,25. Comparamos primero la parte entera, ¿no es cierto? Y aquí ya podemos visualizar que 38 es mayor que 36. Como la parte entera ya está definida, entonces ya no hay necesidad de seguir comparando. Entonces resultaría que 38,42 es mayor que 36,25. Otro, 58,6234 con 58 enteros, 6.235.
A ver, en este caso comparamos la parte entera y resulta siendo igual, 58, 58, ¿no es cierto? Parte entera, 58, 58, entonces pasamos a la parte decimal. Y diríamos que 6234 pues es menor que 6235. Entonces ya juntando todo, pues la expresión sería de esta manera. Así comparamos números decimales. Aproximación por redondeo de números decimales. El procedimiento para realizar el redondeo es el siguiente. Identificamos la cifra que se desea redondear, en primer lugar. Ubicamos la cifra a la derecha de la cifra a redondear. Y observamos si la cifra tomada es menor a 5, pues la cifra a redondear no cambia. Ojo. Por el contrario, si es mayor o igual a 5, pues la cifra debe aumentarse en una unidad. A ver, tenemos por ejemplo, mira, redondea al milésimo. Entonces lo que tenemos que hacer con el número 4,5386 pues simplemente es reconocer las ubicaciones. ¿Ya? Como solamente estamos trabajando con la parte decimal en este caso, pues ubicamos. El 5 es décimas, el 3 es centésimos y el 8 es milésimo. Ah, ya, esta es la cifra que vamos a redondear, porque es lo que me ha pedido, al milésimo. Entonces el 8 está en la casilla de los milésimos. ¿Qué hacemos? Es lo que hemos hecho en el primer paso. Segundo, ubica la cifra a la derecha de la cifra a redondear. O sea, ¿quién está a su derecha? Ah, está el 6. El 6, dice acá, si la cifra es mayor o igual a 5, pues la cifra debe aumentar. ¿Quién? La que hemos encerrado. O sea, como es 6, pues es mayor que 5, entonces debe aumentar en 1. De tal forma que la respuesta final en este caso vendría a ser de esta manera. 5.390. El 8, como te das cuenta, ha aumentado en 1. ¿Por qué? Porque el número que está a su derecha es 6. Y como el 6 es mayor a 5, pues se debe aumentar en 1. ¿Y qué pasa con ese 6? Pues lo podemos convertir en 0, como hice en este caso. Vamos con otro ejemplo. A ver, mira. ¿Qué hubiese pasado si, por ejemplo, el número de la derecha, porque es el que estábamos ubicando, décimo, centésimo, milésimo, ya no es 6, ahora es un 2. Y este 2 es menor que el 5, como dice acá. Si es menor a 5, pues simplemente la cifra no varía, sigue siendo el mismo. Mira, 8 sigue siendo 8. Y el 2 se queda convertido en 0. ¿Y qué hubiese pasado si de repente la cifra a redondear, décimo, centésimo, milésimo, y el que está a su derecha ahora es 5? Entonces dice acá, si es mayor o igual a 5, pues la cifra debe aumentar. ¿Quién debe aumentar? El que está encerrado. O sea, sería 4 enteros, 5.390. ¿Y cómo aumenta? ¿Te das cuenta? Al igual que aquí. ¿Listo? Entonces solo va a aumentar en la unidad cuando es mayor o igual a 5. No aumenta cuando la cifra a la derecha es menor. Y ya está. Así aproximamos cualquier número decimal según lo que nos estén solicitando. Muy bien, chicos, eso sería todo con respecto al día de hoy.